si no quiero recordar mal, era que cada nadador podía tener 2 salidas falsas y a la tercera te descalificaban. Así que imaginaos la cantidad de salidas falsas que podía haber. Te hacía la salida sin el pie atrás, pues agarrado abajo y hacías la salida. También había una gran diferencia que podía haber hasta... Bueno, en un principio, si no quiero recordar mal, era que cada nadador podía tener 2 salidas falsas y a la tercera te descalificaban. Así que imaginaos la cantidad de salidas falsas que podía haber. Luego eso se quitó y dijeron que 2 salidas falsas y a la tercera el que cayese se iba. Pero claro, esa, en mi opinión, era un poco dar ventaja a la gente que estaba lista para hacer un poco la trampa o pillar la salida. Claro. Entonces, claro, cuando llegó la norma de una salida y el que caiga a su casa, se igualó a todo el mundo, porque ahí ya nadie se iba a arriesgar a decir, no, voy a ver si pillo la salida, ¿no? Claro. Entonces, antes sí había mucha gente que lo que intentaba era, pues eso, a ver si cogía, ya estudiabas un poco al juez de salidas, lo que tardaba en decir preparados y darle al pitido, y mucha gente, muchos nadadores intentaban a ver si eran capaces de cazarlo y aprovechar esas décimas de segundo, lo que sea, para salir antes. Con lo cual, eso, estabas dando un poco ventaja a la gente que estaba dispuesta a hacer alguna trampilla, vamos a llamarlo así. Sí, bueno, cambiaron también los volteos de espalda. En mi época era en espalda tocar con la mano. Tienes que tocar la pared con la mano. Sí, tocar con la mano y a partir de ahí se daba un viraje como medio de lado y pasabas, no hacías voltereta. También la braza dio un cambio enorme con quien habéis hablado, con Sergio López. Sergio López fue uno de los grandes precursores de la braza ondulatoria, que antes no te dejaban meter la cabeza dentro del agua, tenías que mantener siempre la frente por fuera. Claro, entonces no podían hacer esa ondulación. Y a partir de que cambiaron la normativa, Sergio empezó con Joseph Nazi, que es un entrenador húngaro, que fue de los primeros que empezó a promover este sistema de braza ondulatoria y eso cambió. Es casi un poco al revés de cómo es ahora. Antes llevabas lo más pequeñito que podías y había unos bañadores que se llaman de papel, que se llaman skin fit. Sí, porque el tacto era como de papel y se llamaban skin fit, de que se ajustaban como la piel y eran nada, pequeñitos. Yo, de hecho, para nadar no podía llevarlo puesto, lo llevaba en el bolsillo y en la cámara de salida ya cuando decía, venga, os toca dentro de una serie, era cuando me ponía, me embuchaba dentro del bañador. Porque era minúsculo. Si lo ves, bueno, no te lo crees, eran unos bañadores pequeñitos. Y a diferencia de ahora, que todo el mundo, bueno, pues los chicos están llevando los de medio pantalón y las chicas también. Pero bueno, cuando hubo ese vacío legal con el textil, con todos esos nadadores que utilizaron bañadores de neopreno, con mezclas con neopreno y todo esto. Sí. ¿Te estás refiriendo a los de poliuretano hace los Juegos de 2008? ¿no? Sí, 2009, 2008, los de poliuretano. Sí. En nuestra época eran eso, pequeñitos, lo más pequeño posible y de ese material, que no absorbía también agua. ¿No absorbía agua? No, era nada. Es que era como papel. Pero y al ser tan finitos, la duración que tenía, o sea, la durabilidad de ese material, ¿no era buena o...? No, era solo para competir, te los ponías para competir y luego los aclarabas con un poquito de agua y jabón, pero te lo ponías única y exclusivamente para competir. Se entrenaba que el otro día lo hablaba con Santi, en mi época yo tuve una primera época en las cuales los bañadores eran de nylon. Sí. Y de nylon, yo tuve un bañador de nylon que me cansé de él, ya no sé si lo tiraría ya de cansancio de tenerlo, porque eran indestructibles. Y era con la bandera americana. ¿Os acordáis de este? Como el que era Mark Speed, que nadó con ese con la bandera americana, pues con ese. Y entrenaba en verano con él y se te quedaba el culo con la bandera americana, se te quedaba las marcadas en el trasero, dependiendo si era blanco o lo que fuese, se te quedaba marcado. Y con ese bañador de nylon, o sea, te aburrías de ellos. Luego sacaron los de... ¿cómo se llaman? Los de... lo diré. Que lo hablamos el otro día. Los de nylon, el otro material...
¿Licra? ¿Puede ser? Los de licra. Y con los de licra había una diferencia tremenda, porque el cloro se come la licra. Nada, en un mes tenías el bañador estando todos los días, pues 2 horas por la mañana, otras 2 y pico, 3 por la tarde. En un mes tenías el bañador comido totalmente. Y de ahí empezó que mucha gente de mi generación usaba 2 o 3 bañadores para intentar aprovechar uno con otro. Entonces llevabas un par de bañadores, te ponías uno encima de otro para esa licra que te aguantase un poco más. Bueno, en mi época se llevaba muchísimo, los gorros no eran de los de silicona que han salido, eran de látex. Los que había antes al principio eran de látex, luego ya sí empezaron los de silicona, pero en un principio eran látex. Y látex tenías que tener muchísimo cuidado, secarlo muy bien y echarle incluso polvos de talco, porque si no, claro, de talco, sí. se te quedaba pegado. Sí, me los echaba, sí. Los tenía de látex. Claro, se quedaba pegado como si fuese chicle. Entonces tenías que secarlos muy bien, dejarlos secando y tener bastante cuidado. En cuanto a las gafas, las que había bastantes problemas, bueno, yo tuve problemas por lo menos, tenían como una almohadilla como de espuma, de goma espuma, no era silicona, era de espuma, y entonces eso de la humedad día tras día te acababa generando hongos. En los ojos. Claro, porque era una espuma, no es como ahora que todas son silicona, ahora no encuentras de ese acolchado. Antes eran como un acolchadito que tenían, como una goma espuma que tenían puesta allí. Y también se empezaron a usar mucho, que a mí no me gustaron nunca, las probé una vez y no me gustaron, y sí, siempre he utilizado las de silicona ya más así, más bien grandes, las suecas, las gafas suecas que ahora estoy utilizando. Y esa no sé si os habéis dado cuenta, pero también a mucha gente le ha creado un callo en el ojo. Sí, ¿No sabéis? Se crea como un callito aquí en el ojo, que lo ves en muchos nadadores, lo tienen, de como no tiene nada y es totalmente dura, pues como me imagino que como sistema de protección el ojo pues crea ahí una almohadillita para que no te hagan daño.